Su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez, les da la bienvenida en la cabina de transmisión Gilberto Armienta Calderón de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Pasen ustedes, acomódense, porque ya vamos a comenzar con el breviario Arcano Informa de México, Latinoamérica y el mundo en el portal de arcanopolitico.com de Publicaciones Aldeanas SADCB, que nos legó mi hijo Mario Luis en su breve pero fructífera estancia de 1 año y 9 días de residencia terrena, y lo que es posible complementarlo gracias a que usted, querido arcano visitante, al encontrarse del otro lado de la arcano frecuencia, nos permite materializar este esfuerzo editorial, ya que sin usted, pues todo esto sería inútil, sería vano, y con la generosidad de sus donativos nos permite mantenernos firmes en la búsqueda de la verdad, única y exclusivamente al servicio de todos y cada uno de ustedes, nuestros queridos arcano visitantes, que son los que marcan la línea editorial de Publicaciones Aldeanas SADCB, libre, autónoma, soberana e independiente. Comenzamos, tercera llamada, comenzamos. Washington, 17 de julio del 2012. Convocó para este 17 de julio el Senado de los Estados Unidos a directivos del banco más grande de Europa, el HSBC. Los legisladores realizan una investigación a la entidad bancaria por haber sido usada para lavar dinero sucio de todo el mundo, sobre todo de cárteles de la droga y grupos extremistas. Los narcos mexicanos habrían movilizado $7,000 millones. El HSBC Holding PLC, por sus siglas en inglés de Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, tiene su sede central en Londres. Es uno de los 4 bancos más grandes de México, con 1,400 sucursales y 5,200 cajeros automáticos. Naciones Unidas mueve el crimen organizado cerca de $870,000 millones al año, un equivalente al 1.5% del Producto Interno Bruto Mundial, según cifras de la Organización de Naciones Unidas, organismo que lanzó una campaña que llama a terminar con este flagelo. Ciudad de México consideró el especialista en seguridad y narcotráfico de la Universidad Autónoma Metropolitana, José Luis Piñeiro, que el priista Enrique Peña Nieto continuará la misma estrategia anticrimen del panista Felipe Calderón Hinojosa, que le ha costado la vida a más de 70,000 mexicanos en 6 años. 99% de estos crímenes en total impunidad. Se recrudece la violencia después de una tregua de facto de criminales. El proceso electoral en México no ha terminado y la violencia tampoco. Una vez cerradas las urnas, las agresiones regresan al territorio mexicano. En Veracruz, el terror ha vuelto con el asesinato de 3 personas que fueron encontradas hace unos días atadas de manos y pies en una camioneta. Ciudad de México capturó la policía mexicana a Vincent Legren Walters, uno de los prófugos más buscados por Estados Unidos en la ciudad de Cancún. Fue detenido y terminó su fuga de 24 años, nada más, 24 años andaba fugado. Ciudad de México tiene la obligación el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de analizar y resolver todas las impugnaciones que se presenten en contra de los resultados de la elección presidencial, pero solo se podrá modificar a partir de las pruebas que aporten los demandantes. Nada de oídas, todo debe ser probado, así lo marca un Estado de Derecho, indicó el magistrado de la Sala Superior del Trife, Manuel González Oropesa. Ciudad de México exhortaron el diputado federal priista yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín y el diputado federal perredista capitalino Agustín Guerrero Castilla a los integrantes del movimiento estudiantil Yo Soy 132 a realizar manifestaciones en el marco de la ley y reflexionar sobre su posición de cercar la Cámara de Diputados para impedir la instalación del Congreso y obviamente la toma de protesta del virtual presidente electo, el priista Enrique Peña Nieto, el 1 de diciembre. Ciudad de México presenta al IFE, al Instituto Federal Electoral, la documentación para defender la legalidad de su triunfo en la elección presidencial. El presidente nacional del PRI, el quintanarroense Pedro Joaquín Codwell, acompañado del hidalguense Jesús Murillo Caram, coordinador jurídico de la oficina del candidato ganador. Ciudad de México,
Y bueno, pues dio ahí 6 puntos sobre las mentiras de la impugnación que presentó Andrés Manuel López Obrador. Inicia su defensa y también pues empieza a responderle al PRD. Ciudad de México, crece la informalidad en la capital de la República. Pasó de 983,000 mexicanos a 1,205,000 en el primer trimestre del 2012, reportó el secretario de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno del Distrito Federal, Benito Mirón Lince. La tasa de desempleo en la capital de la República es del 6%. Ciudad de México, entrega el presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, a las 13 horas, tiempo local, el premio ONU al Servicio Público Federal. Y aquí no pudimos confirmar si es otro premio o se refiere al que entregó el 25 de junio de este mismo año. Porque entonces serían 2 premios en un año de la ONU. Tapachula, confirmó el Tribunal Federal la sentencia de amparo promovido por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el Fray BA, a favor del profesor Tzotzil Alberto Patistán Gómez, contra el traslado injustificado y forzoso ocurrido el 20 de octubre de 2011 al Centro Federal de Readaptación Social Ceferezo número 8 en Guasave, Sinaloa, cuando realizaba una huelga de hambre. Tapachula, denunció el grupo de campesinos denominado por la defensa de la tierra y territorio de San Francisco del municipio de Teopisca, que el hijo de uno de los ex caciques de esta región pretende vender tierras que les pertenece. En Silver Spring nos reportan que padece Estados Unidos la peor sequía de los últimos 56 años. Informó este lunes 16 de julio la Agencia Meteorológica Norteamericana. Las tierras de cultivo se secaron y las cosechas y pasturas se han dañado o degradado hasta un punto raramente observado en los últimos 18 años. Y ahora, querido arcano visitante, pasamos al arcano de Latinoamérica, en donde Naciones Unidas nos dice que la Sala Primera de la Corte de Apelación Penal confirmó que la CICIG puede adherirse como parte querellante en el caso del bus de Nicaragua. Guatemala, al concluir el primer semestre de la administración del presidente guatemalteco Otto Pérez Molina, la mayoría de ciudadanos percibe la inseguridad como el principal problema del país. Las promesas no las cumple don Otto Pérez Molina. Washington, ante la situación de tensión entre poderes públicos de El Salvador, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destaca la importancia del principio de una democracia de separación e independencia de los poderes públicos como elemento esencial del Estado de Derecho. Bogotá, se encuentran los indígenas colombianos del departamento del Cauca entre el fuego cruzado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y del Ejército colombiano. Ya son casi 7,000 los civiles desplazados en las 2 últimas semanas. El inhabilitado juez español Baltasar Garzón asumirá un rol de mediador en este conflicto que opone los pueblos originarios del Cauca y el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón. Yamyatacue, de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, urge la mediación. Quito, señaló Amnistía Internacional al gobierno ecuatoriano de Rafael Correa Delgado como violador de los derechos humanos de indígenas y campesinos, quienes por protestar contra proyectos de explotación de recursos naturales son acusados de sabotaje y terrorismo. Criminalizan la protesta indígena en Ecuador. Buenos Aires, anunció la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que el próximo miércoles 18 de julio se formalizará la apertura para estimular la siembra del maíz, cuya cotización mundial sube junto a la soja y al trigo. Se habla de 15 millones de toneladas. En Washington, condena la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el homicidio del adolescente de 15 años, Lucas Ribeiro Pimentel, quien se autoidentificaba como gay en Río de Janeiro, Brasil. Siguen los crímenes de género allá en Brasil. Pasamos ahora, querido arcano visitante, al arcano del mundo. En Washington, abrió fuego buque de la Fuerza Naval de Estados Unidos, el USNS Rappahannock,
contra una pequeña embarcación en el Golfo Pérsico. La embarcación era de 9 metros y dice el USNN Rappahannock que iba en una forma agresiva y por eso abrieron y la ametrallaron, reportaron fuentes del Pentágono. Naciones Unidas, el representante especial de la ONU sobre violencia sexual en conflictos, urgió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a no olvidar a las víctimas que sufren este flagelo allá en Siria. Ya que andamos allá en Damasco, nos reportan que por primera vez en 16 meses de revolución se registran violentos combates en la capital siria con vehículos blindados y lanzacohetes. Soldados se enfrentan a los rebeldes, los cuales lanzaron una operación denominada Volcán de Damasco y terremotos de Siria. Estados Unidos teme un conflicto regional. En tanto, las Naciones Unidas nos reporta que la cifra de somalíes que se han refugiado en los países vecinos ya sobrepasa el 1.000.000, informó este martes la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR. La cifra de desplazados internos es de más de 1.3 millones. 2 décadas de conflictos internos y de hambrunas y sequías han empujado a esas comunidades hacia Kenia, Yemen y Etiopía. Naciones Unidas. El secretario general de las Naciones Unidas, el surcoreano Ban Ki-moon, aplaudió la elección de Nkosazana Dlamini Zuma para presidir, la primera mujer que preside la Unión Africana. Naciones Unidas. El secretario general de las Naciones Unidas, el surcoreano Ban Ki-moon, recibió con beneplácito el lanzamiento oficial del proceso preparatorio de la Conferencia para el Diálogo Nacional en Yemen. Por fin parece ser que se van a encaminar hacia la paz. Pasamos entonces al arcano ecológico, donde hay una noticia halagüeña, querido arcano visitante, porque en Veracruz nos dicen que eliminaron de la lista de especies amenazadas o en peligro de extinción a los 100,000 cocodrilos de Morelet o cocodrilo mexicano. Se llama que es Crocodylus moreleti, que 80% viven en las márgenes del Golfo de México y en la península de Yucatán. El resto se distribuye entre Guatemala y Belice. Y en Montevideo nos dice Interpress Service, manejo del ambiente ambiental requiere un cambio radical, dice Brasil. En arcano científico, Londres, lo que mucha gente dice, pero quieren callar oficialmente. Investigó entre 1950 y 2009 más de 10,000 avistamientos de ovnis. ¿Y sabe quién, querido arcano visitante? La unidad especial del Ministerio de Defensa del Reino Unido. Se estableció en los documentos desclasificados por el gobierno. Realmente pensaban sobre la posibilidad de visitas extraterrestres, como lo informaron a Tony Blair, premier británico. Vámonos al arcano multimedia, en donde en Madrid nos reportan que las últimas cifras revelan una disminución. Se cae el número de usuarios de Facebook en España. El aumento de la competencia, unido a que los cambios introducidos recientemente por la red social no han sido del agrado de todos sus seguidores, son algunas de las causas para esta caída. Vamos al arcano del arte y la cultura, en donde en la Ciudad de México nos reportan que reconoce esta noche el programa Sandunga Latina, coproducción de arcanoradio.com con nuestra asociada Radio Francia Internacional, en los héroes de la guitarra en África, los objetivos de la ONU en su Día Internacional de Nelson Mandela, celebrado el 18 de julio de cada año. En Guatemala nos reportan que con el objetivo de promover el desarrollo cultural mediante la promoción de la lectura y la libre circulación del libro, la Gremial de Editores de Guatemala realizará del 20 al 29 de julio la 10ª Feria Internacional del Libro en Guatemala, con el lema hacia Oslajuk Baktun. Bueno, pues no logramos establecer qué es lo que quiere decir esto, pero ahorita vamos a checarlo. Y sí, ya encontramos qué es lo que quiere decir. Es algo muy hermoso. Que amanezca y que llegue la aurora.
Y en París estuvo el director de orquesta israelí argentino, Daniel Barenboim, que tiene 70 años de edad, con su orquesta, la West End Divan Orchestra, para un concierto en los jardines del Palacio de Versalles. Lamentablemente el concierto debió ser anulado debido a una fuerte lluvia. En París, el pintor y poeta español Francisco Moreno Galván, que estuvo en esos planos tridimensionales de 1925 a 1999, fue una de las figuras más representativas del arte flamenco. Su obra plástica asocia la tradición pura del flamenco y las nuevas tendencias expresionistas, pero también se dedicó a escribir letras de canciones con un fuerte contenido político. Y hablamos de él porque se inauguró una exposición en la ciudad de Mont-de-Marsan, en el suroeste de Francia. Muestra parte de esta obra. Vamos al arcano deportivo, en donde Londres acaba de registrar el Reino Unido el mes de junio más lluvioso en más de un siglo. Los británicos están acostumbrados al mal tiempo en verano, pero este año existe cierta preocupación, ya que Londres se prepara para acoger los Juegos Olímpicos que se inauguran el próximo 27 de julio. Están cruzando los dedos para que mejore el clima. Y ya que andamos allá en los Juegos Olímpicos, puede ser el primero en otorgar una medalla olímpica de gimnasia a la región sudamericana. El gimnasta chileno de 26 años, Tomás González, nos reporta nuestro compañero Carlos Pizarro, periodista de Radio Francia Internacional. Sus 4 preseas de oro en la Copa del Mundo y el primer puesto en la clasificación del Mundial en el año 2011 le han otorgado la vitola de favorito para los próximos Juegos Olímpicos de Londres. En Berlín está demostrado que Joseph Blatter, presidente de la FIFA, formaba parte del sistema endémico de corrupción de la Federación Internacional de Fútbol Asociación. Por ello, se le debe retirar la Orden del Mérito alemana, dijo el diputado verde europeo Reinhard Bütikofer. Se lo dijo al diario Die Welt. Y pasamos al estado del tiempo, en donde en la capital de la República, la capital azteca, pronosticó para este martes 17 de julio nuestra compañera Mónica Jiménez del Servicio Meteorológico Nacional de México, potencial de lluvias moderadas a fuertes en 30 estados del territorio nacional mexicano. La tormenta tropical Fabio del Pacífico se localizó a las 4 horas, tiempo del centro de México, a 1085 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Se desplaza hacia el norte a 15 kilómetros por hora, sin afectar al territorio nacional mexicano. Bueno, pues esto y mucho más le tenemos preparado. ¿En dónde? En Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión. Transmitiendo desde la cabina Gilberto Armienta Calderón de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Arcano Radio, otra forma de escuchar para ver el mundo. No nos falle, le esperamos alrededor de las 14 horas, tiempo del centro de México. Su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez, director general de Publicaciones Aldeán, les espera con gozo en el corazón y con los brazos abiertos.